Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Vamos a darle gracias a Dios por este día tan maravilloso que comienza. Y hoy sábado, que es el día del Señor, día de alabarlo y glorificarlo. Primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, santo, santo es tu nombre, Señor. A ti, Padre amado, te glorifico, te alabo siempre, Señor. Padre, hoy vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos dé entendimiento y que nos dé permiso para escudriñarla, Señor. Danos sabiduría, Señor, para comprender cada vez más tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, por Cristo Jesús, quien murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Te pido, Señor, que nos dé fuerza para crecer, para aguantar toda tentación del enemigo, Señor. Bendíganos, Señor, y protéjanos siempre, Padre amado. Te lo pido, Señor, por ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, para que sepan la verdad, Señor, de tu palabra, Señor. Dale a entender tu palabra, Señor. Pon palabras en mi boca, Padre amado, para que el pueblo de Dios conozca la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy resaltante. El amor de Dios en nuestro corazón es un tema que nos lleva a entender cada día más la palabra del Señor. Conocer a Jesús y su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Jesús y su palabra? Es predicando el mensaje, estudiando la palabra, concentrándonos cada día en escudriñar la palabra de Dios para llenarnos de gozo y del verdadero amor de Dios. Ahora, la lluvia temprana es el amor de Dios. En términos espirituales, la lluvia temprana representa la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. En este contexto, la lluvia temprana es una lluvia refrescante que renueva la vida cristiana y prepara para nuevas semillas espirituales, hermano. La lluvia temprana es que nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios. Crecemos en la palabra de Dios para que muchas criaturas, muchos hermanos en Cristo Jesús lleguen a los pies de Cristo en obediencia en la palabra del Señor. La lluvia temprana nos enseña el camino de cómo todos nuestros hermanos pueden amar a Dios y tener temor de la palabra. Los términos de la lluvia temprana y tardía está tomado del ciclo de la cosecha de Israel. La lluvia temprana cae en el otoño para germinar la semilla. La lluvia tardía cae en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, hermano. ¿Cómo nosotros debemos llevar el Evangelio de Dios? Es cada día fortaleciendo en la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que llevar el mensaje, la palabra, para que toda criatura conozca la verdad de Cristo Jesús, para que la persona conozca la verdad. Y ese es el camino que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros, que prediquemos la palabra, que seamos obedientes al carácter de Dios y que seamos la bendición en el verdadero amor de la palabra de Dios. La bendición cuando nosotros llevamos el mensaje, transmitimos el mensaje. Así, en términos espirituales,
La lluvia temprana representa la obra del Espíritu Santo para proclamación del Evangelio, transmitirlo y llevarlo para que muchas personas conozcan la verdad, conozcan el verdadero Evangelio que está aquí, en un escrito está. Esta es la palabra de Dios. Y ese es el camino que Dios nos está enseñando, que prediquemos la verdad. Como lo dice Mateo 24, versículo 14, que llevemos la palabra y llevar el mensaje a toda nación, tribu y lengua, llevar el evangelio eterno. Hermano, Dios nos está enseñando el camino, que alcancemos la formación de vida cotidiana que nos lleva a transmitir la verdad de la palabra de Dios. Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 5, versículo 39, ve lo que me dice, para que usted tenga idea cómo Dios nos habla a través de la palabra, a través de la Sagrada Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ella es la que da testimonio de la palabra. Es la palabra del Señor la que da testimonio. Y en ella vamos a tener vida eterna. En la palabra, formada en Cristo Jesús. Hermano, por eso yo los invito a cada uno de ustedes. Mantengámonos firmes en la obediencia. Mantengámonos firmes en la palabra que representa el verdadero amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. A cada uno de ustedes, hermanos, yo los invito, escudriña la palabra de Dios para que tengamos vida eterna, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está la vida en la formación de Dios, porque llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios, eso tiene un concepto en el cual nosotros debemos transmitir la verdad del verdadero amor de Dios. Mateo lo refleja en 24:14, llevar la palabra para que toda criatura, pueblo, sepa la verdad, para que todo deportista, llevarla a diferentes religiones. Pero usted está llevando es la verdad de la palabra del Señor, que te hable de la verdad. Y la verdad está aquí. Tenemos que escudriñarla, independientemente que tú pertenezcas a cualquier religión. Pero que tienes que escudriñarla, sentirla y vivirla, para que el gozo verdadero de la palabra de Dios se sienta en ti, el verdadero amor, el verdadero temor de la palabra de Dios, para que nosotros lleguemos a esa vida cotidiana que Dios nos da todos los días, de alimentarnos con el alimento espiritual, que es la palabra. Cuando nosotros nos alimentamos todos los días con este alimento, nos fortalecemos, crecemos en Cristo Jesús, crecemos todos los días, hermano. Y Él nos está invitando a cada uno de nosotros que sigamos el camino de la obediencia, el camino del amor. Ahora hay algo que tenemos que resaltar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y ve lo que me resalta cuando yo estudio la palabra. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, llevemos la palabra, porque en ella vamos a conseguir la salvación, obedeciendo la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura tenemos la comunicación con Dios a través de la palabra. Indagar es cada día más profundizar el verdadero amor de Dios. Por eso todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagir, para corregir, para instruir en justicia, hermano. Aquí está el verdadero amor de Dios, que Él nos enseña el día a día, que nosotros caminemos en la obediencia de la palabra de Dios, que sigamos ese camino de la obediencia.
para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. La ley de Dios lo que hace es controlar mi vida. ¿Por qué? Porque ella es la que me controla, me lleva a la obediencia. La ley de Dios lo que hace es señalarme cuando yo estoy en la desobediencia. Y la ley de Dios lo que hace es condenarme a muerte. Y por eso, hermanos, quien me salva a mí es Cristo Jesús en la obediencia. Por eso Él nos invita a cada uno de nosotros que escudriñemos la palabra para llenarnos de gozo y del verdadero amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Él cada día quiere que nosotros indagamos más la palabra, que profundicemos más la palabra de Dios para llenarnos de sabiduría y de gozo y del verdadero amor de la palabra de Dios para alcanzar la gracia espiritual, hermano. A cada uno de ustedes, hermanos, yo los invito, indague, profundice, estudie, escudriñe la palabra de Dios para que te llene de sabiduría y gozo. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que profundizamos la palabra, pero en un escrito está que es palabra de Dios. Ahí está el verdadero amor de Dios. Y Él quiere que nosotros cada día más, que cada día más crecemos en la palabra de Dios. Que cada día más nos fortalecemos en la palabra de Dios. Y fíjese usted cuando estudiamos a Juan en el capítulo 15, del versículo del 1 al 11, ve lo que me resalta y ve lo que me dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, pertenezco en su amor. Hermanos, Dios nos está invitando a que guardemos los mandamientos de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo al Señor, tengo que guardar su palabra, obedecer su palabra. Hermano, Él nos está invitando que cada día nos fortalezcamos más en su palabra, crecer más en su palabra, crecer en el verdadero amor de su palabra, para que nosotros vivamos ese amor puro. Él cada día más nos invita. ¿Por qué? Porque nosotros cada día más nos fortalecemos, crecemos y vivimos el verdadero amor de Dios. Fíjese usted, cuando estudiamos el espíritu de profecía en eventos finales, la lluvia tardía. ¿Qué nos enseña la lluvia tardía? Fíjese usted, en el capítulo 13, la lluvia tardía, la obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana
y tardía en el oriente. La lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para que ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, así da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de su etapa el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios. En el alma mediante el poder del Espíritu Santo se ha perfeccionado en el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo Jesús. La lluvia tardía madura la cosecha de la tierra, representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Para que veamos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida en las hojas verdes, no aparecerá al menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionarse sin ninguna semilla. Hermano, si usted no siembra buena semilla para que nazca un buen fruto, un buen árbol, de nada sirve que tú vayas a la iglesia, hermano. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que permanezcamos en la verdadera verdad. La lluvia tardía nos enseña el camino. La lluvia temprana es cuando nosotros sembramos el amor de Dios en nuestro corazón y lo transmitimos y llevamos para que muchas criaturas, muchas personas conozcan la verdad de la palabra del Señor. Por eso, hermano, a cada uno de ustedes Dios nos está dando una enseñanza de amor, de pureza, en el verdadero amor. ¿Cómo conocer a Jesús y su palabra? ¿Cómo lo vamos a conocer, hermano? Es escudriñando, preparándonos cada día para fortaleciéndonos en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Transmitiendo la verdad, llevando la verdad a toda persona que necesita saber la verdad. Hermano, si al lado de tu casa vive un vecino que necesita oír el mensaje, llévaselo, hermano. Si vive a 2 cuadras, 3 cuadras, llévele el mensaje, hermano, a los deportistas, a todos, a toda persona, deportista, sea un cantante, sea un grupo musical, sea un profesor de danza, a todo el mundo. Dios nos está llamando a que le llevemos el mensaje a todo el mundo para que ellos conozcan la verdad de la palabra de Dios, como lo dice su palabra, y llevar el mensaje de la palabra del Señor a toda criatura, pueblo, sea blanco, sea moreno, sea del color que sea, hermano. Ellos necesitan oír el mensaje de la palabra del Señor para que ese mensaje les llegue con amor, con armonía y con gozo. Y eso es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, que transmitamos la verdad, que llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, cuando estudiamos a Juan, en el capítulo 8, ve lo que me dice. Juan capítulo 8, versículo 42. Y dice: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de las mentiras. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Satanás. Hermano, por eso Dios nos está indicando aquí qué es la luz, qué es la verdad, qué representa la luz en nuestra vida. Y la luz es la enseñanza, la luz es la palabra. Cuando nosotros llevamos el mensaje, transmitimos la verdad de la palabra de Dios, que es la luz en Cristo Jesús. ¿Qué representa Satanás? Representa la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Juan en el capítulo 1, me dice lo siguiente para entender el mensaje como Dios nos está hablando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? El verbo es la palabra, hermano. Aquí está la verdad de la palabra. El verbo era Dios y el verbo es la palabra. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque se alejaron de la luz verdadera. Se alejaron de Dios. Se alejaron de Cristo Jesús. No quisieron ver la verdad. Así como Pilato, que tuvo la verdad al frente de él, que tuvo a Cristo Jesús en el frente de él, y él desperdició la verdad, se alejó de la verdad, prefirió colocar a Barrabás por la tentación de ser un gobernante, por no perder el privilegio de gobierno que él sentía en ese momento, pero tuvo la verdad en el frente de él, a Jesucristo. Ahí estaba la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la luz, la fuente de vida para vida eterna. Ahí estaba la luz frente a él y él la desperdició. Hermano, prefirió soltar a Barrabás, porque si él acepta la verdad que le estaba dando Cristo Jesús, él se salva. Pero él prefirió soltar a Barrabás antes que entender la palabra. Hermano, Dios nos está hablando de muchas maneras para que nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y fíjese usted, cuando estudiamos a Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué los hombres amaron más la tiniebla que a la luz? Rechazaron la verdad de Dios, rechazaron la verdad de Cristo Jesús y amaron más la tiniebla, amaron más a Satanás antes que la verdad. Y eso le pasó a Pilato. Él no quiso saber nada de la verdad y prefirió soltar a Barrabás. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y fíjate lo que nos dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, aquí Dios nos está dando una enseñanza de amor y de armonía. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos para la obra de Dios? Es crecer en la fortaleza divina. Es crecer en el verdadero amor de Dios. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Anda, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que andemos en la luz del mundo, que es la luz de Dios. Y Dios nos invita a cada uno de nosotros que andemos en esa luz, en esa formación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en la luz que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso es la gran afirmación que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. El pan de vida, eso lo vemos en Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35. ¿Ve lo que me dice? Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, Dios nos está enseñando el camino de la bendición. Que sigamos esa esperanza de fortaleza. Que sigamos la vida en la formación de Dios. Y Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra y en la obediencia de Dios. Ahora, yo soy la luz del mundo. Y eso lo vemos en Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás luz de la vida, hermano. Aquí está la enseñanza que nos está dando Dios, que seamos luz y vida para tener vida eterna en Cristo Jesús. Él nos enseña el camino de la obediencia, para que nosotros sigamos el camino de la bendición de Dios, para que tengamos gracia espiritual en la obediencia de la palabra, cuando nosotros seguimos los caminos de Cristo Jesús. Ahora, yo soy la puerta. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Volvió Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones, son salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, hermano. Hallará pasto, hallará alimento. Y eso es la enseñanza, la que nos deja Cristo Jesús a cada uno de nosotros, manteniéndonos firmes en la obediencia de la palabra de Dios. Y Él quiere que tú y yo sigamos el camino de la obediencia, sigamos el camino de la bendición, sigamos el camino de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque los 10 mandamientos es el que me controla para yo llegar a Cristo Jesús, es el que me señala cuando yo estoy en la desobediencia. Entonces, los 10 mandamientos lo que hace es controlar mi vida para yo mantenerme firme en la obediencia de la palabra del Señor. Los 10 mandamientos lo que hace es señalarme a mí cuando yo estoy en la desobediencia. Y quien me salva a mí es Cristo Jesús. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él me salva a mí cuando yo acudo a Cristo Jesús. Él es mi Salvador, Él es mi luz,
Él es mi pan, Él es mi vida, Él es la vida eterna. Cuando yo alcanzo la formación espiritual es porque estoy en los caminos de la obediencia de la palabra de Dios. Estoy obedeciendo su palabra y me estoy fortaleciendo el día a día en la palabra del Señor. Crezco el día a día, me fortalezco el día a día, crezco en el verdadero amor de la palabra. Y yo a ustedes, hermanos, yo los invito, siga el ejemplo de Cristo Jesús para alcanzar la gracia espiritual. Ese ejemplo, ese testimonio que Él nos dejó, seguir su obra, seguir su pisada, hermano. A cada uno de ustedes yo los invito, sigamos el camino de Cristo Jesús. En Él vamos a alcanzar la vida eterna, pero obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo su palabra, hermano. Ahora, yo soy el buen pastor. Y eso lo vemos en Juan, en el capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y las conozco, mis ovejas y las mías me conocen, hermano. Por eso, a los hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes para que no te dejes engañar. Escudriña la palabra de Dios. En ella tú vas a conseguir la verdad. Aquí está la verdad de la palabra de Dios. Como nos enseña Cristo Jesús, yo soy el buen pastor, porque Él es el pastor del rebaño. Cuando nosotros somos guiados por Cristo Jesús, Él es nuestro pastor. Él es nuestra guía para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra. Sigamos el camino de la obediencia para alcanzar la gracia espiritual, que es la riqueza espiritual. Cuando nosotros nos llenamos de gozo, nos llenamos del verdadero amor de la palabra de Dios, nos enriquecemos de la palabra. Esa es la mejor riqueza que debemos tener, la riqueza espiritual. Ahora, yo soy la resurrección y la vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, si nosotros seguimos el camino de la obediencia, seguimos el camino de la bendición, vamos a alcanzar la vida eterna. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes, yo los invito, en verdad, sigamos el camino de la obediencia. Como lo dice también Juan 14, en el capítulo Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Él, porque Él es nuestro intermediario entre Dios y el hombre. Nosotros somos salvos a través de Cristo Jesús en la obediencia de la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos a Cristo Jesús, vamos a alcanzar la gracia espiritual. La gracia es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Un regalo de Dios. Un don. Un regalo, hermano. Dios envió a su Hijo a morir por culpa de nosotros. Es un regalo de Dios la gracia. Y eso lo vemos en Juan 3:16. Cuando Dios envió a su Hijo, todo el que cree en Cristo Jesús tendrá vida eterna. Hermano, por eso
Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Cuando Él nos dice en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, hermano. Fíjate como nos enseña la palabra. Nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque yo por mi cuenta no puedo hacer nada, hermano. Como la lluvia temprana, hermano. ¿Quién nos enseñó la lluvia temprana a nosotros? Nos enseñó el camino, nos enseñó la obediencia, nos enseñó la verdad. Por eso, en términos espirituales, la lluvia temprana representa la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. En este contexto, la lluvia temprana es una lluvia refrescante que renueva a la vida cristiana y la prepara para nuevas semillas, hermano, para transmitir la verdad de la palabra de Dios. Él quiere que tú y yo nos salvemos, pero que escuchemos la verdad, que no cerremos nuestros oídos para no oír la verdad. Él quiere que tú le abras los oídos para oír la palabra y que le abras sus ojos para ver la verdad, para verla, hermano. Ábrale ese corazón a Dios para que Él entre en ti y tú seas una nueva criatura para Dios. El nacer de nuevo, hermano. Ser una criatura para Dios. Ser hijo auténtico de Dios. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nace una nueva criatura para Dios. Nace un nuevo hijo para Dios. Formado en Cristo Jesús en la obediencia, hermano. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros. Sigamos el camino de la obediencia. Sigamos el camino de la verdad. Como la lluvia temprana, hermano. La lluvia temprana vino en Pentecostés, en el año 31 después de Cristo. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. En el relato dice que estaba siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 24 versículo 53. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar la palabra que pudiera guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Unieron en estrecho compañerismo cristiano. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Hermano, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, eso fue la lluvia temprana, hermano. El mensaje que nos dejó Cristo Jesús, un mensaje de amor y de fortaleza. Cómo nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios.
seguir el camino de la obediencia, el camino de la bendición, llevar la palabra para que el verdadero amor nazca en nosotros. El verdadero amor, el verdadero gozo, el verdadero amor de Dios que esté aquí dentro de nosotros, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos y llevemos el verdadero amor de la palabra de Dios, que lo transmitamos, que no se quede en nosotros, que lo transmitamos y lo llevamos para que el verdadero derramamiento del amor de Dios espiritualmente vive en nosotros, así como en la lluvia temprana cuando vino en Pentecostés. Hermanos, bueno, yo los invito hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios, seguiremos estudiando cada tema con más amor, con más relato de la palabra. En un escrito está. A ustedes, pueblo de Dios, yo los invito cada día más a escudriñar la palabra de Dios, llenarnos del gozo verdadero que es el amor de Dios en nuestro corazón. Será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Bueno, bye bye, será hasta el próximo año, porque ya hoy es 28 de diciembre, ya falta pocos días para que se vaya el año y será hasta el próximo año. Seguiremos estudiando más la palabra del Señor. Bueno, que Dios le dé muchas bendiciones a ese pueblo de Dios y bueno, le deseo a cada uno de mis hermanos un feliz año nuevo, de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucha sabiduría, para que ese pueblo de Dios se fortalezca cada día en la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye. Y eso sí, hermano, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye bye.